revelado, el escalofriante encuentro del ranchero con el diablo en un misterio maldito y SINISTRO. La noche había caído como un abrigo oscuro sobre el pequeño pueblo, y Joaquín, el ranchero de 35 años, cruzaba el campo con una sensación que le erizaba la piel. Al regreso de la milpa, la atmósfera era extraña. El sol se desvanecía, dejando atrás un cielo lleno de luces anaranjadas que pronto sería devorado por una negrura profunda. A su alrededor, los sonidos del campo se transformaban, el susurro del viento ahora sonaba como lamentos lejanos, y cada sombra parecía moverse como si tuviera vida propia. En un rincón de su mente, la advertencia de la anciana del pueblo retumbaba: «Cuidado, Joaquín. Los espíritus de la tierra no son benevolentes». La idea de que algo lo observaba comenzaba a hacerse fuerte en su corazón. Cuanto más se adentraba en la noche, una brisa gélida soplaba enfurecida, arrastrando consigo un vaho helado que le calaba hasta los huesos. Justo cuando pensó que abriría la puerta de su hogar, una figura oscura y rápida besó el límite de su visión. Se detuvo en seco, el latido de su corazón resonando en sus oídos como un tambor de guerra. Sin poder asegurarse de lo que había visto, apretó los dientes y decidió continuar hacia su casa, donde Luisa lo esperaba, ajena al terror que empezaba a consumirlo. La cena transcurrió entre miradas furtivas de sus hijos, Andrés y Sofía, que parecían escuchar algo que él no podía. Un golpe estruendoso provenía del granero, y una ola de sudor frío recorrió la frente de Joaquín. Temía que lo peor estaba por llegar. Con un leve gesto a Luisa, salió, el terror envolviéndolo como una sombra. Las estrellas apenas brillaban, el cielo estaba tenso, como si supiera que algo maligno estaba a punto de suceder. Al abrir la puerta del granero, una ráfaga helada le golpeó sin piedad. Se obligó a avanzar. En la penumbra, sus ojos se ajustaron y entonces lo vio, un pentagrama marcado en la tierra, amarillento y con un aura siniestra. Antes de que el terror lo consumiera por completo, recordó las leyendas que su abuela contaba sobre aquel lugar donde el hombre podía hacer pactos oscuros, con ecos de sufrimiento y desgracia. Su respiración se volvió pesada, y una sensación de pánico le apretó el pecho. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Indeciso, volvió al pueblo, buscando respuestas, pero al llegar, el ambiente era sombrío. Los rostros de sus vecinos estaban cubiertos por una perezosa indiferencia, como si todos compartieran un secreto aterrador. Una figura esquelética se movía entre ellos, ojos vacíos y una risa sarcástica que hacía eco en su mente. Joaquín sintió que el aire se encogía, y la sensación de peligro se hizo insoportable. Las campanas del pueblo sonaban a lo lejos, pero en lugar de esperanza, cada repique sonaba como un aviso de que el verdadero terror apenas comenzaba. ¿Podría salvar a su familia de una amenaza que los acechaba desde las sombras? Joaquín sintió como el sudor empapaba su frente al caminar entre las calles desiertas del pueblo. La risa esquelética resonaba en su mente, mezclándose con cada paso que daba. Los habitantes, como sombras vacías, no lo miraban, sus miradas perdidas parecían absorber la luz de la vida. Al llegar a la plaza, el viento sopló con más fuerza, como si un ser invisible jugara con él. Las campanas sonaban de nuevo, un lamento incesante que agonizaba en su oído. Detrás de él, una figura apareció, tan rápida que al principio pensó que era un mero artefacto de su imaginación. Pero no. Era un niño, un pequeño con ojos tan oscuros como la negrura de la noche. Joaquín, susurró el niño, con una voz que sonaba como un eco distante. ¿Qué quieres?, respondió Joaquín, sintiéndose invadido por escalofríos. Tenía la certeza de conocer al niño, pero su mente se negaba a recordarlo. ¿Dónde están tus padres? El niño rió, una risa que le heló la sangre. No hay padres aquí. Solo almas perdidas. Mientras el niño hablaba, la figura esquelética que antes había visto en la multitud emergió de las sombras. Su rostro era una mueca permanente, su cuerpo se movía como una serpiente, deslizándose entre las sombras. Joaquín se sintió atrapado, como si el aire se hubiera vuelto espeso y cargado de presagios oscuros. ¿Por qué no te alejas?, gritó Joaquín, su voz temblando. La figura se acercó,
su aliento olía a tierra muerta y a algo antiguo. No puedes escapar de lo que has desatado, Joaquín decía, sumergiéndolo en una profunda ansiedad. La imagen de aquel pentagrama en el granero le asaltó la mente. Recordó las leyendas, los pactos que los hombres hacían por poder y riqueza. Pero él solo había querido proteger a su familia, asegurarse de que todo estuviera bien. El mar de culpabilidad que lo ahogaba era cada vez más fuerte. Un grito desgarrador resonó en la distancia, rompiendo el hechizo del instante. Joaquín se dio la vuelta, su corazón latía desbocado al pensar en Luisa y los niños. Corrió hacia su casa, sintiendo los ojos de los vecinos convirtiéndose en agujas que le perforaban la piel. Cuando cruzó la puerta, el silencio se adueñó de cada rincón. Luisa estaba en la cocina, pero su expresión no era de alivio, sino de horror. Joaquín, hay algo aquí, dijo, con la voz temblorosa. Él la miró, temeroso de lo que pudiera haber perturbado la paz del hogar. ¿Qué viste? Sofía y Andrés estaban en la sala, mirando fijamente hacia el pasillo oscuro que conducía al granero. Como si algo estuviera acechando detrás de la penumbra. La atmósfera se volvió opresiva, como si un peso invisible aplastara su pecho. No podemos quedarnos aquí, murmuró Joaquín. La decisión fue instantánea. Desesperado, jaló de la mano de Luisa, pero un nuevo estruendo proveniente del granero resonó, como si 1000 demonios estuvieran atrapados en ese espacio. Entre el miedo y la urgencia, supo que debía regresar. Volver a ese lugar maldito, enfrentar lo que había traído al mundo. Voy a solucionar esto, dijo Joaquín, aunque no estaba seguro de que esas palabras lo tranquilizaran. Mientras se alejaba de su familia, un estremecimiento le recorrió el cuerpo. ¿Ese niño y aquel ser esquelético, era posible que todo formara parte de un plan malévolo? O peor aún, habría ya marcado a su familia como el siguiente sacrificio. Al cruzar el umbral del granero, un silencio denso le dio la bienvenida. La oscuridad parecía palpitar. Nuevamente se encontró frente al pentagrama, más resplandeciente que antes. Entonces, un susurro penetró su mente. Bienvenido de nuevo, Joaquín. La noche aún no terminaba. ¿Qué sombras querrían encontrarse con él ahora? La respuesta al terror apenas estaba comenzando a revelarse. Joaquín tragó saliva mientras sus ojos se adaptaban a la oscuridad del granero. La luz del pentagrama brillaba con intensidad, iluminando símbolos que parecían danzar ante su mirada. El aire estaba enrarecido, cargado de un peso inexplicable que le oprimía el pecho. Retrocedió un paso, sintiendo que las sombras a su alrededor se movían, respirando y mirándolo. ¿Qué quieres de mí?, gritó, su voz resonando en el silencio, pero solo obtuvo como respuesta el eco de su propio miedo. Los símbolos en el suelo parecían cobrar vida, vibrando con una energía oscura. Joaquín se agachó, la curiosidad y el terror peleando en su interior. Una brisa helada le acarició el rostro, y de repente, la figura esquelética apareció frente a él, más sólida que antes. Esa mueca llenó de horror su mente una vez más. Todo lo que has hecho tiene un precio, Joaquín, siseó la criatura. Sus ojos eran 2 abismos que invitaban a perderse en la locura. No puedes escapar de tu destino. Con cada palabra, Joaquín sentía que la certeza de haber liberado algo peor que sus peores pesadillas se arraigaba en su ser. Recordaba las advertencias de sus ancianos del pueblo sobre los pactos, sobre aquellos que comerciaban con fuerzas que no comprendían. Solo quería ayudar a mi familia, murmuró, su voz casi un llanto. El ser dio un paso más cerca y Joaquín sintió el hedor de la muerte. Tu deseo de protección ha sido tu perdición, contestó. Y con cada intento de redención, otros sentirán el precio. De repente, el granero comenzó a temblar. El suelo crujía bajo sus pies, y Joaquín sintió que el suelo se abría a su alrededor. Las sombras se alzaron, como espectros esperando ansiosamente su oportunidad. En medio del caos, un grito desgarrador resonó fuera del granero. Era Luisa. Joaquín. Su nombre retumbó en el aire, lleno de angustia. La voz de su esposa rompió el hechizo de la criatura, que se volvió hacia la caja de luz que era el umbral del granero. Joaquín sintió como el horror se intensificaba, como un fuego que devoraba todo a su paso. Sin pensar, se lanzó hacia la puerta, pero un tentáculo oscuro lo tomó por la pierna, impidiéndole avanzar. ¿De verdad crees que puedes huir?, volvió a preguntar la figura. Tu familia ya es parte de este juego. Con toda su fuerza, Joaquín tiró de su pierna y se liberó, cayendo al suelo entre la escombrera. Corrió hacia la puerta, sintiendo la desesperación apoderarse de él. Cada paso lo acercaba al grito de Luisa, pero también lo alejaba de la salvación.
No. No pueden llevarme a los dos, gritó al salir al aire fresco de la noche. Sus ojos captaron una escena aterradora. Luisa estaba rodeada de sombras, sus hijos paralizados a su lado, mirándolo con ojos suplicantes y aterrados. Joaquín sintió que el pánico le llenaba el pecho. No, gritó, y apretó los dientes, enfrentando a la oscuridad que amenazaba con tragarlos. Te he dado una oportunidad, dijo la figura que ahora se materializaba en la salida del granero. Su voz era un susurro que atravesaba el viento. No hay vuelta atrás, Joaquín, y en ese instante, todo se tornó en un abismo de cristal negro y ojos que miraban hacia su alma. La realidad se distorsionó, y Joaquín comprendió que lo que había liberado no solo buscaba lo que había venido a reclamar, sino también lo que había jurado proteger. Las risas resonaron nuevamente, cercanas, burlonas, como un coro de almas perdidas. ¿Qué haría Joaquín para salvar a su familia? Estaba atrapado en una pesadilla sin final aparente. En ese momento supo que el verdadero sacrificio apenas comenzaba. El aire se llenó de un nuevo grito, esta vez más profundo que el anterior. Las sombras danzaban a su alrededor, y en medio de ese caos sintió que el peso del mundo recaía sobre sus hombros. Podría salvarlos sin perderse a sí mismo. La negrura del granero parecía llamarlo una vez más. Y la maldición estaba a punto de revelarse en toda su oscura gloria. ¿Podría Joaquín hacer un último intento antes de sucumbir al terror? Joaquín sintió que el aire le faltaba. Las sombras se retorcían, envolviendo a Luisa y a sus hijos en un abrazo oscuro y serpenteante. No podía dejar que su familia cayera en esa trampa, pero la criatura que lo amenazaba era una barrera insuperable, un muro de maldad que lo mantenía prisionero entre su miedo y su deseo de actuar. No. Suéltalos, gritó, avanzando un paso, pero las sombras respondieron, lanzando tentáculos que se alzaban hacia él, como si quisieran arrastrarlo de vuelta a la oscuridad. La figura esquelética se reía, disfrutando del caos que había desatado. De pronto, Luisa, con ojos llenos de pánico, alzó la mano en su dirección. Joaquín, por favor. Ayúdame. Su voz temblaba, cada palabra llena de desesperación. Los niños permanecían a su lado, inmóviles, atrapados en un sueño del que no podían despertar. Joaquín sintió que su corazón se desgarraba. No podía permitir que el mismo temor que lo había llevado a ese lugar definiera su futuro. Agarró una piedra del suelo y la lanzó con toda su fuerza hacia la sombra que amenazaba a su esposa. La piedra atravesó la negrura, pero en lugar de impactar, se desvaneció en una nube de polvo negro. Tus intentos son inútiles, dijo la criatura, acercándose nuevamente. Cada acción tuya alimenta el poder que has desatado. No te lo voy a permitir, respondió Joaquín, con más determinación de la que sentía. Recordó las leyendas contadas por su abuela sobre los espíritus que dependían del miedo, que buscaban la desesperación para poder manifestarse. Si podía, de algún modo, sacar de esa oscuridad la esperanza, tal vez podría liberar a su familia. Bajo la presión de la inminente pérdida, sus pensamientos se precipitaron. Consigamos un trato, gritó Joaquín, sintiendo como la fuerza de su voz se levantaba en medio del terror. Miró al ser, decidido. ¿Qué es lo que realmente deseas? La criatura paró en seco, sus ojos destellaron como si la respuesta fuera un festín. Tu alma es de gran valor. Pero tú eres un hombre débil. Tu familia ya es parte del sacrificio que reclamé. No. Aún hay una salida. Si me dejas ir, si dejas a mi familia, puedes tenerme. Puedo ofrecerte algo más valioso, mi deseo de protegerlos. La pelea interna lo desgastaba, pero debía mantener el rumbo. Se acercaba a la última oportunidad. La criatura arqueó una ceja, su sonrisa torcida iluminándose con sabor a victoria. ¿Te ofrecerías tú mismo como ofrenda? ¿Por tu familia? En un segundo, Joaquín recordó cada abrazo, cada risa de sus hijos, cada mirada de amor de Luisa. Era un coste alto, tal vez el más alto de todos, pero ¿y si esa era la única forma de mantenerlos a salvo? Sí, respondió, la decisión corriendo por sus venas como electricidad. Tomo el lugar de mi familia. Te doy lo que quieras de mí, pero los dejas ir. Que se vayan de aquí. Cada palabra era un acto de desesperación, una súplica que podía sellar su destino. La risa resonó como un trueno, llenando el granero con ecos de locura. Las sombras comenzaron a retorcerse aún más, pero Joaquín ya se sentía atrapado. La luz del pentagrama comenzó a apagarse, como si la esperanza se desvaneciera en su interior. Un precio debe pagarse. No temas, Joaquín, dijo la criatura,
extendiendo una mano que parecía atravesar el tiempo. Tu sacrificio traerá un nuevo amanecer. Pero no será para ti, ni para los tuyos. Las sombras se lanzaron sobre él, mientras las risas resonaban aún más alto, envolviendo a Joaquín en un torbellino de oscuridad. Y justo cuando la negrura lo abrazaba, una voz le susurró al oído: recuerda, lo que has sembrado no puede ser deshecho. El granero se sumió en un silencio abrumador, y con un último aliento, Joaquín sintió que caía en un vacío infinito. Out of the silence, el grito de Luisa resonó nuevamente, pero esta vez no se detenía en el aire. ¿Conseguirá Joaquín redimirse de su propia elección, o las sombras acabarán tragándolo para siempre? Joaquín despertó en un lugar que no reconocía. No era el vacío abismal que había sentido al caer, era un bosque denso, lleno de árboles retorcidos que se alzaban como testigos silenciosos de su agonía. El viento susurraba entre las hojas, como si los espíritus del bosque se rieran de su situación. Se levantó, aturdido, y miró alrededor, buscando alguna señal de su familia, pero todo era confuso, evanescente. El miedo lo atravesó como un rayo. ¿Dónde están?, gritó, sintiendo la desesperación corroer su interior. No había respuesta, solo el murmullo del viento y una inquietante sensación de que algo lo observaba desde las sombras. De repente, escuchó risas lejanas, ecos que se reflejaban entre los árboles. Una mezcla de alegría y horror lo invadió. Corrió hacia el sonido, cada paso resonando con la esperanza de encontrar a Luisa y sus hijos. Pero, a medida que se acercaba, se dio cuenta de que esas risas no pertenecían a su familia. Eran risas desgarradoras, crueles, llenas de burla. Un destello de luz cruzó entre los árboles y se encontró con una escena aterradora. En un claro, figuras disfrazadas de sombras danzaban alrededor de un fuego, sus rostros ocultos bajo máscaras grotescas. Las carcajadas retumbaban como el eco de la locura. Joaquín. Un grito desgarrador atravesó el aire. Era Luisa. Su voz, un faro en la oscuridad, lo llamó desde el interior del claro. Sin pensarlo, Joaquín se adentró, las ramas y espinas apuñalando su piel, pero su determinación lo impulsaba adelante. Cuando cruzó la línea de árboles, se dio cuenta de que no estaba solo. Las figuras danzantes se detuvieron y lo miraron con ojos oscuros y vacíos. La criatura que lo había atrapado en el granero estaba entre ellos, su risa retumbando como un trueno en la noche. Bienvenido a mi festín, Joaquín. Has llegado justo a tiempo para ver cómo se disfruta del sacrificio. El horror se apoderó de él al ver a su familia, atada con cadenas que parecían hechas de sombra. Caminó hacia ellos, pero las risas le cortaron el paso. Las figuras se acercaron, sus manos extendidas como garras. No puedes salvarlos así, dijo la criatura, con su voz como un daguerrotipo de hielo. El amor que sientes por ellos los ha atrapado en la trampa de tu miedo. Ellos son ahora parte de esto, al igual que tú. No. No lo permitiré, gritó Joaquín, sintiendo una oleada de rabia y amor por sus seres queridos. Tenía que luchar, pero ¿cómo hacerlo contra un poder que se alimentaba de su propio terror? De pronto, recordó las palabras de su abuela: el verdadero poder proviene de la fe, no del miedo. Cerró los ojos, buscando en su interior aquella chispa que le había mostrado el camino. Luisa. Él no tiene poder sobre nosotros, gritó, intentando romper las cadenas invisibles que los mantenían cautivos. Las figuras temblaron, sus risas comenzando a apagarse. Él sintió como la oscuridad se agazapaba, tratando de alcanzarlo una vez más, pero la luz de su amor empezaba a brillar. Esto no ha terminado, siseó la criatura, mientras el claro comenzaba a desvanecerse. Tu elección tiene consecuencias. Joaquín abrió los ojos. La escena se estaba disipando, y con ella, su familia. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, sintiendo que el vacío de la desesperación comenzaba a acercarse de nuevo. Debía actuar rápido, o quedaría atrapado para siempre. En un último intento, alzó los brazos, sintiendo que la luz en su corazón crecía, llamando a su familia de vuelta a la vida. Volved a mí. El oscuro bosque tembló como un gigante despertando, y en la distancia, una sombra titilante comenzó a tomar forma. Algo estaba cambiando. ¿Sería esta la clave para liberarlos? ¿O el costo a pagar sería aún más horrible de lo que había imaginado? La criatura lo miró, con una sonrisa que prometía tormento. La batalla por sus vidas había comenzado, pero el verdadero horror aún estaba por revelarse. ¿Podría Joaquín salvar a su familia antes de que la oscuridad se lo llevara para siempre? El bosque tembló alrededor de Joaquín,
como un animal herido, y la sombra titilante se acercaba, tomando forma. Un alarido de desesperación lo atravesó al darse cuenta de que las risas de aquellas criaturas no se habían apagado del todo. En su lugar, una risa aún más profunda resonaba en el aire, una voz que enviaba escalofríos por su columna vertebral. ¿De verdad crees que podrás romper el ciclo?, preguntó la criatura, sus ojos negros ardiendo con una malicia implacable. Ellos son parte de esta danza y tú, mi querido Joaquín, eres el protagonista. Tu amor no es lo que crees, es lo que nos alimenta. Las sombras se movían a su alrededor, en una macabra exhibición de sincronía. Joaquín sintió que su corazón se aceleraba, el miedo erizándole la piel. Estaba en un punto de no retorno. Tenía que enfrentarse a lo impensable. La luz en su pecho era tenue, pero sentía que aún mantenía un hilo de esperanza que podía tejer su familia de vuelta a la vida. Volved a mí, repitió, con más fervor, pero la criatura sonrió y acentuó su risa, como si estuviera probando su paciencia. Todo en el claro comenzó a distortarse, como si el espacio mismo estuviera luchando contra una fuerza invisible. Los árboles se oscurecieron, sus troncos y ramas volviéndose más amenazantes. Las figuras danzantes, antes eufóricas, ahora parecían estar en trance, inmovilizadas por el poder de la demoníaca esencia que las controlaba. Tu amor es una debilidad, Joaquín. Te consume, te devora. La voz de la criatura se volvió más seductora, como un canto de sirena. ¿Por qué no te unes a ellos? Ellos comprenden la libertad que estás buscando. Esto no es un festín, es una entrega. Joaquín sintió la tentación acurrucarse en su mente. Las dulces ilusiones de su familia, sonriendo a su alrededor, comenzaron a aparecer entre las sombras. ¿Y si entregaba su miedo? ¿Y si dejaba que el horror lo envolviera y finalmente se unía a ellos, en lugar de luchar? El retumbar de su corazón era un tambor que llamaba a la batalla, luchando contra la sugestión. No, gritó con todas sus fuerzas. Soy más fuerte que esto. Las figuras danzantes comenzaron a moverse de nuevo, pero esta vez no en una celebración. Los gritos distorsionados de Luisa y sus hijos comenzaron a mezclarse en un lamento agonizante, un eco de su sufrimiento que atravesaba el lugar. Ayúdanos, Joaquín. Sus palabras cortaron el aire como un cuchillo. Fue como si el tiempo se detuviera. En ese instante de claridad, comprendió que su viento apaciguador, su amor, era la clave. Cerró los ojos de nuevo y concentró su ser en esa chispa que aún brillaba en su interior, la luz de su familia. Regresad a mí, exclamó mientras una luz brillante emanaba de su pecho, disipando las sombras que lo rodeaban. La criatura gritó, una mezcla de sorpresa y rabia, y los danzantes comenzaron a tambalearse, como si el poder de Joaquín los empujara hacia atrás. No. No puedes hacer esto. La criatura se lanzó hacia él, extendiendo sus garras como si fuera a desgarrarlo. Joaquín sintió el impacto de su llegada, el aire frío golpeándole en la cara. Pero no iba a ceder. La luz de su amor creció, empujando la oscuridad como un sol naciente. Escuchadme, gritó, abriendo los ojos y mirando a las sombras danzantes. Estáis atrapados. Podéis ser libres si lucháis junto a mí. Las figuras empezaron a desvanecerse, las máscaras cayendo al suelo, mostrando rostros torturados que buscaban redención. Pero de repente, un grito ensordecedor reverberó en el claro, y la criatura se arrastró hacia él, furiosa, revelando una verdad escalofriante. Su cara era un reflejo distorsionado de la de Joaquín. Yo soy tu miedo. Yo soy lo que más temes, vociferó, y el suelo se estremeció bajo sus pies. La verdad lo golpeó como un rayo. Si quería salvar a su familia, debía enfrentar su propia oscuridad. Con un último grito de desafío, se plantó firme. No te temo. No más. Las raíces del bosque comenzaron a retorcerse y a elevarse, como si el propio lugar respondiera a su valentía. En la distancia, vislumbró el rostro de Luisa, agazapada, pero aún con vida. ¿Podría salvarlos de este horror? Un silencio tenso llenó el claro. El enfrentamiento final estaba a la vuelta de la esquina. Joaquín, un susurro. El eco de su familia se hizo más fuerte y el aire se volvió pesado. Estás a tiempo de elegir, la criatura le advirtió, su voz abrumadora, casi persuasiva. La pregunta aún flotaba en el aire, ¿elegiría luchar contra el propio miedo que lo aprisionaba o sucumbiría ante el horror que amenazaba con destruirlo todo?
El claro se estremecía bajo la tensión que emanaba de Joaquín y la criatura, como si la naturaleza misma se contorsionara en un intento de escapar del horror que presenciaba. La risa que antes sonaba como un canto de sirena ahora se transformó en una mueca de furia. Joaquín sintió el ardor de la rabia arder en su pecho, empujando la luz de su amor. Tú no eres mi miedo. Eres solo una sombra, gritó, desbordando un coraje que ni él sabía que poseía. La criatura comenzó a retroceder, momentáneamente confundida, y eso le dio un instante de ventaja. Con cada latido explosivo, su determinación se hacía más fuerte, una antorcha que iluminaba la oscuridad. Luisa. Hijos, la voz temblorosa de Joaquín resonó entre los árboles, buscando conectar con la esencia de su familia. Regresen a mí, por favor. Sus palabras, cargadas de amor y desesperación, reverberaron en el aire. De repente, entre las sombras, notó cómo las figuras comenzaban a tomar forma, volviendo a ser visibles. Eran sus seres queridos, atrapados en un ciclo de agonía y desesperación, luchando contra una fuerza que los ataba al silencio infeliz. El amor es lo que nos mantiene aquí, murmuraron al unísono, sus voces desdibujadas por la tristeza. No. No es así. Joaquín se desesperaba al ver cómo sus dudas empezaban a tejer una nueva red alrededor de ellos. Dando un paso hacia adelante, reafirmó su grito: no se dejen llevar. ¿Estamos juntos en esto? La criatura, cada vez más furiosa, se sacudió con un movimiento serpentino. Tu amor es una ilusión, Joaquín. ¿Y si todo esto es solo un juego? Una farsa creada por tus propios miedos y deseos no cumplidos. Las palabras de la criatura atravesaron su mente como una lanza helada. Sintió que la semilla de la duda comenzaba a germinar en su interior. ¿Era posible que todo lo que recordaba realmente fuese un mero reflejo de su añoranza? ¿Era Luisa solo un fantasma de su pasado? No puedo perderlo, susurró Joaquín, sintiendo el sudor resbalando por su frente. Estaba buscando respuestas que no deseaba escuchar. Déjalo ir, Joaquín. Ven a mí, serás libre, la criatura invitó con un tono cargado de tentación, sus garras alcanzando el aire, como si tratara de seducirlo con una verdad oscura. Las sombras vibraban a su alrededor, danzando de nuevo, y las figuras de su familia comenzaron a volver a desaparecer en la penumbra, como un eco que se desvanecía. Desesperado, Joaquín cerró los ojos y imaginó la risa de sus hijos, el abrazo caluroso de Luisa. Esa imagen lo ancló, ardiendo en su mente como el fuego de un hogar. No puedo dejar que os lleve. Os amo. Su grito se deslizó por el aire mientras la luz de su pecho resplandecía aún más, empujando la oscuridad. Pero sus esfuerzos parecían ser en vano, la sombra ante él se extendía, cada vez más amenazante. En ese instante de confusión, el laberinto de sombras pareció abrirse, un sendero claro hacia el corazón mismo del bosque. Sin pensarlo más, Joaquín tomó la decisión que cambiaría su destino. Tenía que confrontar a la criatura, superar su propio miedo. Con cada paso firme, hacia lo desconocido, sentía como la oscuridad intentaba atraparlo. Sus manos temblaron, pero su voluntad se mantenía. Si tu poder es mi miedo, entonces lo enfrentaré. Al llegar al centro del claro, se encontró frente a ella, cara a cara con su propia oscuridad. Listo para sucumbir, la criatura se burló, sus ojos como abismos que absorbían la luz. Estoy listo para luchar, respondió Joaquín, sintiendo el calor de su luz interna que comenzaba a estallar en mil colores. La oscuridad a su alrededor pareció estremecerse, como un monstruo atrapado en su propia trampa. Entonces, que así sea, replicó la criatura, afilando sus garras en una mueca que prometía agonía. Justo cuando se lanzaba hacia él, Joaquín sintió que el suelo temblaba, y un eco lejano resonó en su mente, una voz familiar que gritaba su nombre. Era Luisa. El instante culminante llegó, y Joaquín tuvo que decidir luchar y sacrificarse, o continuar en su búsqueda de redención. ¿Sería capaz de salvar a su familia en el proceso? El claro explotó en un caos de luz y sombras mientras la criatura se abalanzaba, dispuesta a acabar con su resistencia. No puedo perderlos. Y con un último grito de fe, la luz estalló hacia la oscuridad, buscando el cambio esperado, pero dejando un destino incierto. El silencio siguió. La lucha continuaba, pero el desenlace estaba en juego. ¿Podría trascender su propia oscuridad o, al final, sería el infierno quien reclamara a sus seres amados? Las sombras se entrelazaron en un torbellino de luz y oscuridad, mientras Joaquín sintió la energía de su amor chisporrotear a su alrededor. La criatura,
con su rostro retorcido, se lanzó hacia él, pero algo inesperado ocurrió. La esencia de Joaquín, potenciada por su fervor, creó una barrera vibrante que la criatura no pudo atravesar. El aire se volvió denso y pesado, como si el mismo bosque temiera el desenlace de este enfrentamiento. Las risas de sus hijos y el suave susurro de Luisa resonaban en su mente, empujándolo hacia adelante. «Suéltalos», gritó Joaquín, confundiendo el grito con un canto ferviente. La criatura se detuvo, sus ojos titilando entre el miedo y el resentimiento. «Eres más fuerte de lo que pensaba», murmuró con desdén. «Pero el amor no puede salvarte. Solo te destruirá». Sin embargo, Joaquín no podía rendirse. Recordó cada abrazo, cada sonrisa, cada momento cúlmine de felicidad. Ellos eran su verdad, su motivo. «El amor no es debilidad», replicó, su voz resonando como un tambor en el silencio. «Es lo que nos une. Es lo que me da fuerza». La criatura hizo una mueca, como si esa afirmación la hiriera. «El amor también puede ser un arma, un rayo que puede cortarte en pedazos». Con un movimiento ágil, se abalanzó sobre él, las garras rozando su piel. La sombra pareció absorber la luz a su alrededor, creando un vacío que amenazaba con devorarlo todo. «No». Joaquín se negaba a caer, su luz interna brillando más intensamente, retozando en un espectáculo que atraía las miradas de aquellos atrapados en la penumbra. «El amor puede ser el faro en medio de la tormenta». La criatura lanzó una risita estridente, pero había un tono de desesperación en su voz. «¿Acaso crees que puedes superarme con meras palabras? Eres un tonto». De pronto, lo que parecía ser una victoria inminente se tornó en un caos aterrador. Las figuras de su familia comenzaron a desvanecerse nuevamente, arrastradas por la sombra, sus gritos ahora suplicantes. Joaquín sintió que su corazón se rompía. «Luisa. Hijos». Su voz, ahora un eco de agonía, sintió como un ancla que amenazaba con hundirse. La criatura, viendo su lucha, sonrió en cruel satisfacción. «¿Ves? Te lo dije. Todo está perdido. Tu amor solo te llevará a tu ruina. Es el ciclo eterno del sufrimiento». «No voy a dejar que esto termine así», gritó Joaquín, sintiendo la rabia arder en su pecho. En un último esfuerzo, alzó la mano, concentrando toda su energía, todo el amor y frustración en un destello de luz. Era su última oportunidad, el último intento de romper el ciclo. La luz explotó en un destello, empujando la oscuridad hacia atrás. Pero cuando la bruma comenzó a disiparse, lo que Joaquín vio lo dejó helado. Las figuras que creía eran Luisa y sus hijos no eran más que ilusiones, sombras muertas atrapadas entre el dolor y la desesperanza, rostros en blanco que clamaban por liberación. «No. No puede ser». Su voz tembló. La verdad lo golpeó como un martillo. ¿Había estado luchando contra su propia desesperación todo este tiempo? Había estado validando los miedos y anhelos de su propia mente. La criatura, satisfecha con su reacción, se inclinó hacia él, como si hubiera ganado. «Te lo dije, Joaquín. Tu amor no es más que una prisión. Ahora, ven a mí, y serás libre del tormento». El claro se volvió un hervidero de caos y confusión, luces y sombras girando. Joaquín sentía el abismo abriéndose a su alrededor. «No cederé», exclamó, aún sin creer que posiblemente todo esto era un juego de su mente. Pero cuando sus manos tocaron la luz de su propio corazón, sintió una chispa de esperanza que no debía extinguir. A lo lejos, un murmullo creció, un eco familiar que parecía acercarse. El bosque mismo tembló. Joaquín resonó la voz de Luisa, clara y verdadera, como un faro que atravesaba la niebla. «Luisa», gritó, y todo se intensificó. La criatura elevó su mirada, sorprendida. «¿Qué? No, este no es tu final». Joaquín se sintió desbordar de luz, una esperanza renovada. «Este será el inicio de un nuevo camino». La sombra comenzó a verse sometida, y entre las vibraciones del aire, una nueva revelación surgía. El eco de su amor era un llamado que resonaba en cada rincón del bosque. Pero en ese instante crucial, algo volvió a cambiar en el ambiente. La oscuridad no estaba lista para rendirse. Entonces, un sonido cortante rompió el silencio, un susurro llenando el aire. «¿Aún no ha terminado? ¿Estás listo para descubrir el verdadero costo de tu amor?» El miedo lo envolvió de nuevo. ¿Qué secretos estaban a punto de revelarse?
La oscuridad se comprimía a su alrededor, espesa y palpable, como si el aire mismo conspirara contra Joaquín. Las palabras de la criatura resonaban en su mente con un eco aterrador. «¿Estás listo para descubrir el verdadero costo de tu amor?», seguían repicando, estallando como un tambor en su pecho. Joaquín respiró hondo, la bruma negra pareciera absorber su valentía. Sin embargo, la voz de Luisa, tan clara y tan cerca, le otorgaba una chispa de fuerza. «No puedo rendirme, no puedo dejar que esto acabe así». Avanzó hacia la oscuridad, renuente y decidido, su corazón palpitando con fuerza. De repente, la sombra que lo había perseguido se aglutinó en un remolino, tomando formas grotescas. Aquellas figuras desvanecidas, los rostros distorsionados de su familia, se entrelazaban en el aire, reclamándole. «Joaquín, ayúdanos». Susurraban, etéreas y hambrientas, causando que su piel se erizara. «No. No puedo hacer esto». Se cubrió los oídos, como si con eso pudiera silenciar las súplicas de sus seres amados. Pero, en su interior, sabía que cada súplica era un grito de desesperación que exigía actuar. Durante un instante, su amor se transformó en angustia. La criatura surgió de las sombras, riendo con un tono macabro. «¿Ves cómo se retuercen? Esto es lo que tu amor ha desencadenado. Miedo, dolor, desesperación, eres el arquitecto de su sufrimiento». «Eso no es cierto», gritó Joaquín, sosteniendo su pecho como quien lucha por contener un grito desgarrador. «Ellos son mis motivaciones, no mis cadenas». Con un golpe de su mano, creó una oleada de luz. Las sombras titilaron momentáneamente, y Joaquín sintió el aliento de la esperanza. Pero la criatura simplemente sonrió, su mirada profundamente oscura latiendo con malicia. «La esperanza es un espejismo, Joaquín. Y pronto te darás cuenta de que no puedes salvar lo que ya está perdido». El bosque tembló de nuevo, y el sonido de ramas rompiéndose resonó como un torrente de venganza. Joaquín fue empujado hacia atrás, sus pies tambaleándose entre raíces cubiertas de musgo. La oscuridad parecía crearse una invitación al abismo, como un mar en tempestad reclamando su vida. «No tengo miedo», se repitió a sí mismo, esa afirmación siendo tanto un mantra como un desafío. De pronto, algo cambió. La voz de Luisa se convirtió en un susurro casi inaudible. «Joaquín, escucha. La verdad está oculta. Debes elegir». «¿Elegir qué?». El sudor perlaba su frente. La criatura se acercó, su silueta oscura proyectándose en el suelo, como un depredador acechando a su presa. «Entre amor y desesperación», dijo la sombra con un tono sombrío. «Tu amor tiene un precio. Está atado a tu tristeza. Debes asumir las consecuencias de lo que has deseado». Joaquín sintió un helor recorrer su cuerpo. La revelación lo golpeó con fuerza. No solo había luchado por su familia, también había alimentado su propia pérdida, creando un ciclo de dolor sin fin. La luz que había generado se apagó momentáneamente, sirviendo solo para mostrarle el abismo en el que estaba. «Pero no tengo que aceptarlo». La rabia burbujeó en su interior, fusionándose con su amor en una mezcla de deseos. Cerrojearon las bocinas de su mente como un tambor de guerra. Se dio cuenta de que su amor no solo se trataba de ellos. También era su vida, su esencia. «No me rendiré», exclamó, con una nueva determinación, el aire vibrando a su alrededor. La sombra se desvaneció ligeramente, como un vapor que se disuelve. «Estás decidido. Pero tendrás que enfrentarte a algo que no esperas. Tu mayor miedo se ocultará tras el último velo». «¿Qué te detiene?», preguntó Joaquín, su voz retumbando en el silencio. La criatura, aunque menos segura, no retrocedió. «Tu mayor temor es perderte a ti mismo», pronunciaba, acercándose, su sonrisa aún más ominosa. Joaquín sintió un escalofrío recorrer su espalda. Y en ese momento, un trueno resonó desde las profundidades del bosque, seguido de una ráfaga de viento que congeló su aliento. Lo que realmente estaba oculto no solo era una sombra, sino el eco de su propia alma dividida, reflejando sus dudas y angustias. «¿Estás listo para enfrentar lo peor de ti?». Así, Joaquín se encontró mirando hacia la frontera donde la luz se desvanecía y la oscuridad se arremolinaba, sintiendo que un antiguo y oscuro secreto estaba a punto de revelarse. ¿Podría, de verdad, soportar la verdad de su corazón? Cuestionándose a sí mismo, el aire a su alrededor comenzó a girar como una tormenta,
preparando el escenario para el verdadero terror que estaba por venir. Joaquín sintió como el peso de sus decisiones caía sobre él como un manto de plomo. La sombra que enfrentaba no era solo un espectro, sino el reflejo distorsionado de su ser, un eco de sus propios miedos y deseos no cumplidos. El aire oscurecido por dudas y pesares se enredaba a su alrededor, y supo que debía actuar. Si realmente soy el arquitecto de este sufrimiento, gritó Joaquín, enfrentándose a la criatura, también puedo ser el que lo deshaga. Las palabras resonaron con una firmeza renovada, una antorcha brillando en la penumbra. Con cada palabra, la luz en su interior creció, llenando el bosque con una calidez que empujaba a la oscuridad. Las sombras a su alrededor vacilaron, y las risas crueles empezaron a desvanecerse. La criatura, perpleja por la fuerza de su voz, retrocedió un paso. ¿Cómo te atreves a desafiarme?, siseó, sus ojos ardiendo de ira. Porque el amor siempre prevalecerá sobre el miedo, respondió Joaquín, llenando su pecho con valor. Recordó los brazos de Luisa rodeándolo, la risa inocente de sus hijos. Ellos son mi fuerza, no mi debilidad. Al pronunciar estas palabras, se sintió más conectado a su familia que nunca, como si un hilo invisible los atara incluso en la oscuridad. Tu amor está manchado, Joaquín. Te atrapó en este ciclo, la sombra insistió, susurrando dudas en su mente. Pero Joaquín sintió que ese vínculo, esa luz, podía servirle para romper las cadenas. Si mi amor tiene un precio, lo pagaré, gritó, extendiendo sus brazos hacia las sombras. Aquella luz ardió brillante, una explosión que hizo temblar el suelo. La criatura lanzó un grito desgarrador, mientras las sombras a su alrededor se retorcían, luchando contra la fuerza del amor de Joaquín. El bosque vibró con un sonido familiar. Un eco de risas infantiles. Mamá. Papá. Las voces de Andrés y Sofía lo llenaron de esperanza. Estamos aquí, papá. Joaquín sintió como su corazón se encendía. Aquel amor era más fuerte que cualquier oscuridad, y solo necesitaba ser liberado. Regresa a mí, exclamó, concentrándose en la luz que emanaba de su pecho. Las cadenas de sombra que mantenían a su familia cautiva comenzaron a desintegrarse, y en un instante de claridad, vio los rostros de Luisa y sus hijos. Sus miradas reflejaban tanto miedo como esperanza, lo que le dio más poder. Tú puedes liberarlos, gritó Luisa, sus ojos chispeantes de desafío. La luz siempre vence a la oscuridad. En un clímax de fuerza, todas las memorias, todas las risas y los momentos agridulces se agolparon alrededor de Joaquín. Con una eutanasia de dolor y amor, elevó su voz como nunca antes, resonando con una vibrante verdad. El amor nunca muere. Es eterno. La oscuridad fue empujada hacia atrás, un remolino que se desvanecía lentamente, dejando tras de sí un rastro de luz brillante. La criatura gritó, su rostro retorcido en agonía, mientras Joaquín sintió que la conexión con su familia se hacía más fuerte. Al abrir los ojos, sus hijos estaban a su lado, libres. Papá, murmuró Andrés, mientras Sofía se lanzaba a sus brazos. Luisa lo abrazó, fundiendo sus corazones en un solo latido. Mientras la oscuridad se alejaba, Joaquín sintió que el amor prevalecía, que todo era posible. Las sombras comenzaron a disiparse por completo, y la risa del pueblo resonó en la lejanía. La criatura, ahora una mera sombra corriendo en última retirada, desapareció en el horizonte, mientras el bosque se iluminaba por la luz resplandeciente de su vínculo familiar. Aunque las cicatrices de su experiencia permanecerían, Joaquín había aprendido lo más valioso: la verdadera fuerza reside en el amor. No era el final, sino un nuevo comienzo, el inicio de una vida donde la luz siempre guiaría su camino. Entonces, amigos, este es el momento de actuar. No puedes perderte las próximas historias que vendrán. Suscríbete inmediatamente al canal para estar al tanto de nuevas y exclusivas narraciones. Dale al botón de like ahora mismo para hacer que el algoritmo nos ayude a crecer, y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan escuchar este mensaje. Que la magia de la historia nunca se apague. Actúa ya.